Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con el tema de trazado de curvas. Vamos a crear la primera, que sería cómo se crea una curva compuesta. Por lo general, yo me ayudo de trazados realizados con dibujos de AutoCAD normal y luego lo que hago es que convierto esos alineamientos a Civil 3D por el grado de complejidad de que ellos manejan. Es un artificio y este artificio, créanme que es mucho mejor hacerlo de esta manera que ponernos de pronto desde el Civil 3D, porque nos crea la libertad de poder trazar. Es decir, si yo tengo que darle solución a algo, por ejemplo, digamos, vamos a crear una línea compuesta por dos curvas circulares, que será la primera metodología. Voy a crear una línea, esto es a manera de ejemplo simplemente catedrático. Voy a crear una línea de 200 metros, ¿sí? Y en el otro sentido de 280 metros, por decir algo. Tengo estas dos intertangencias. Tengo que tratar de darle paso por un punto crítico o un punto que tiene una barrera arquitectónica o algo y necesito que esa curva sea compuesta, ¿sí? Entonces, no vamos a entrar en un caso particular, sino simplemente mirar cómo es la metodología. Para ello, vamos a hacer aquí en el home, en los comandos de dibujo, vamos a utilizar este, este comando que crea curvas múltiples, ¿sí? Me dice que primero escoja la primera entretangencia, luego me dice que escoja la segunda entretangencia, me pide cuál es el número de curvas que vamos a tratar. Digamos, en este caso vamos a trabajar con dos. Me dice que entre la curva la primera, curva número 1, y le vamos a definir un radio. Vamos a definir un radio de 113 metros, que es la velocidad de diseño para 60 kilómetros por hora. Y me dice que entre la curva de la segunda. Entonces, le va a decir que es de 110 metros, ¿sí? Y me pide que entre la longitud de la curva 2. Le voy a poner aquí 100 metros. Inmediatamente ella ha creado la curva compuesta. Vamos a mirar si es cierto. Mire que aquí está el primer tramo de curva. No era lo que yo quería de pronto exponerles, pero ahí están las dos curvas. La segunda, mire que si le damos en propiedades, mire que nos aparece de un arco, una longitud de arco de 100 metros, que fue lo que le dimos. Vamos a repetir otra vez el procedimiento con otro tipo. Esto fue improvisado realmente. Vamos a cambiarle las propiedades, número de curvas 2, la primera flotante es la número 1, me dice que cuál es el radio de la curva número 1, vamos a poner 113 metros y 80 metros para la segunda. Obviamente, si lo que estamos es tratando de forzar algo, pues hombre, tendrá que ser un radio menor, pues lógicamente. Y vamos a colocarle 60 metros a esa longitud. Vamos a ver qué nos da. Mire que ahora sí está un poquitico más distribuido. Y aquí están las propiedades de esa segunda parte donde nosotros dijimos que iba a tener 60 metros de longitud de arco. El radio es de 80. Entonces ya yo podría unir con el comando pedit, decirle que sí y que voy a join con la J, que es este comando que está aquí, join, enter, unir todos los arcos para crear un solo alineamiento. Doy enter, ya está escogido y ya podría crear un alineamiento a partir de un objeto. Le digo que sí. Vamos aquí, ejemplo 1. Le vamos a dar el layer que tenemos para ejes. Borramos acá y decimos que borre la. Y mire que aquí ya está el PC, el PCC, que es la diferencia entre, o sea, la transición entre las dos curvas, y el PT de la siguiente.
Entonces mire que ya se ha creado ese alineamiento de ejemplo 1. Este es el primer caso. Veamos cuál es el segundo caso. Bueno, veamos un segundo método. Como estamos trabajando por fuera de nuestro diseño original, vamos a borrar este ejemplo y vamos a hacerlo, vamos a hacer una curva compuesta e invertida en S. Entonces, vamos otra vez a dibujar una entretangencia de 250 metros. Pongámosle 200 metros para este lado y pongámosles 190 metros, estas entretangencias. Entonces, vamos a hacer una curva compuesta y una S. Solamente para tratar de salir de un paso aquí obligado y que tiene una dificultad geométrica, entonces procedamos. Entonces, en consecuencia, vamos a ubicar aquí en el dibujo, vamos a hacer una curva compuesta. Me dice que escoja la primera tangente, que escoja la segunda, que entre el número de curvas, son 2 curvas. Entre cuál es la curva flotante, digamos que la primera, vamos a darle un radio de, no sé, 113 metros, ¿sí? Y el radio de la segunda va a ser también, va a ser un poco menor, vamos a ponerla a 80, pero que la segunda curva tenga una longitud solo de 60 metros, porque es una curva que está muy forzada, ¿sí? Entonces, mire que aquí están las 2 curvas. Vamos a modificar un poquitico estas dos, vamos a poner un poquitico más juntas. Recuerde que solamente es un ejercicio catedrático. Aquí inclusive pues, se pierde la entretangencia, dejémoslo así, más bien. O que estas dos se corran sobre esta línea, F3. Vamos a prender los atrapadores. Es para que nos quede un poquitico más cerquita, para poderla hacer la S, ¿cierto? Recuerde que esto es improvisado, esto no tiene, no estamos haciendo un manejo de curvas. Cuando nosotros escogemos las 2 curvas, fíjese que este radio está dentro de la misma línea y vamos a hacer la S entonces. Entonces para ello vamos a ir aquí a modificar, perdón, en dibujo, vamos a ir acá a curva entre 2 líneas, vamos a dar la primera línea, vamos a dar la segunda y aquí, a diferencia del radio, vamos a definir la tangente y la vamos a definir como este tramo que hay de aquí a acá. Entonces inmediatamente mire que se ha creado una curva compuesta y una curva circular, que si nosotros vamos a las propiedades nos damos cuenta que esta curva es una curva de radio 91.67 y ya podríamos entonces para esta solución, que vuelvo y le repito, es muy particular, podríamos ya crear en el alineamiento horizontal, podríamos crear, vamos a dejarlo así todo por defecto, para no demorar mucho el video. Y vamos, perdón, aquí me equivoqué, alineamiento desde objeto. Recuerde que hay que unir todos estos aquí con un pedit, unimos con un pedit, escogemos la primera, decimos que sí y un join, J, y vamos a escoger todos los parámetros que estamos diseñando. Decimos enter y mire que ya está en uno solo y ya podríamos hacerla a partir de objetos, escogiendo. Aquí lo hice muy adrede escogiendo el sentido porque me escogió este alineamiento en este sentido, le voy a dar reverse para que me lo haga en el otro sentido. ¿Listo? Entonces vamos a borrar la entidad y vamos a dar enter y mire que ya el 0 se colocó en este sentido y hemos dado solución a una curva compuesta y con una S. Recuerden muchachos que en la única manera que se pueden hacer curvas S sin entretangencia
es en el dado caso que tengamos dos curvas espiralizadas. Este fue un ejemplo de algo muy de diseño, podría ser un cambio de pronto en la velocidad de diseño para poder salir de un caso muy particular que me ha pasado en varias ocasiones. Entonces, donde se hace la nota de diseño, que por condiciones económicas hay que hacer este tipo de trazados, que no hay entretangencia, entonces habrá que hacer con señalizaciones y con otros, sí, a punto de señalización, cambiar las velocidades de diseño para que no vaya a haber un accidente. Esto no es en vías principales, puede ser en vías rurales, donde haya que hacer este tipo de soluciones y haya que recolocar reductores de velocidad, sea virtuales o sea a punta de señalizaciones. Esta es la segunda metodología entonces. Miremos entonces otro caso más.